Spock. Spock! ¿Estamos fuera de peligro? Sí. No te aflijas, almirante. Es lógico. Las necesidades de muchos anteceden A las necesidades de pocos. o a las de uno. Spock. Yo nunca hice el examen de Kobayashi Maru. Hasta ahora. ¿Qué te parece mi solución? Spock. Yo he sido, seré siempre tu amigo. Larga vida y prosperidad. La política es una de las disciplinas más importantes y controvertidas de la vida humana y una de las más antiguas. Más allá de su origen etimológico, la política es la ciencia que se ocupa de la organización de las sociedades y los estados. Desde que el vulnerable ser humano se dio cuenta que necesitaba vivir en comunidad para poder sobrevivir, también se dio cuenta que necesitaba organizar de alguna manera esta convivencia, y eso pasó por un reparto de tareas, organización y finalmente una jerarquía, ya que difícilmente todos los individuos podían ponerse de acuerdo en todos los temas importantes. Así pues, desde su nacimiento, la política ha sido objeto de luchas de poder, ya que en muchos casos, el poder lo ostentaba el más fuerte, pero también un desafío intelectual, ya que en muchos otros, era el más sabio el que dirigía al grupo. Es controvertida porque es capaz de remover las emociones más profundas del individuo según sus valores y creencias, y a su vez, confrontarnos con los pensamientos políticos diferentes. La política es el arte de organizar la vida en sociedad, así como el arte de dirigir y gobernar a los ciudadanos de una nación. Esto significa que los líderes políticos tienen la responsabilidad de crear leyes, establecer políticas y liderar al grupo, país o nación hacia el progreso. La política es también el arte de la negociación y el consenso, del cuidado y mantenimiento de lo público, es decir, lo de todos, como pueden ser los derechos humanos, la igualdad o el ecosistema. Está relacionada y se basa en muchos campos como la economía, el derecho, la sociología, la filosofía, la antropología, incluso la psicología. A lo largo de la historia han existido muchas ideologías políticas y formas de gobierno, en su gran mayoría absolutistas, salvo en algunas ciudades-estado de la antigua Grecia y en la República Romana, donde se otorgaron ciertos derechos a la ciudadanía libre y se practicaron los primeros ensayos de democracia directa. Dos hechos importantes se pueden considerar como el nacimiento de la política moderna. Por un lado el Tratado de Paz de Westfalia, que puso fin a varias largas guerras en Europa y estableció las bases de la integridad territorial de los estados en detrimento de la concepción feudal y hereditaria. Por otro lado, la Revolución Francesa, que puso fin al feudalismo y dio paso a una burguesía apoyada por el pueblo, para convertirse en la clase política dominante. La conciencia política es esencial para entender el funcionamiento de los países y la sociedad en general. La conciencia política nos ayuda a entender el papel de los gobiernos y la forma en que estos afectan nuestras vidas. Nos ayuda a comprender la importancia de la participación cívica y saber qué está sucediendo en nuestro entorno. Es imprescindible el conocimiento de las distintas ideologías para tener una opinión formada al respecto y así poder tomar decisiones sobre el futuro, de forma razonada e informada.
con el desarrollo de Internet y las redes sociales, el debate político se ha polarizado notablemente, lo que ha llevado a un número cada vez más grande de personas por un lado, a la polarización, en muchos casos con escasos conocimientos políticos y por otro, a la apatía absoluta respecto a la política. También es importante tener en cuenta que el conocimiento político puede ayudarnos a evitar en cierta medida ser objeto de manipulación y noticias falsas, cada vez más presentes en nuestra sociedad. Con la globalización, la política ha perdido bastante margen de poder, ya que las grandes decisiones ahora están en manos de organizaciones supranacionales o grandes corporaciones económicas, que centran sus acciones principalmente en la economía, pero no por ello los ciudadanos tenemos que descuidar nuestra formación política, porque aún participamos en la elección de los gobiernos y estos pueden todavía influir mucho en las decisiones que afectan a nuestras vidas. En definitiva, la política está presente en prácticamente todos los aspectos de nuestra vida, en cómo nos comportamos respecto a la sociedad, si pagamos o no impuestos, o si respetamos y cuidamos lo de todos. Minute History. ¿De dónde viene el término derecha e izquierda que se usa para definir las tendencias políticas? Hola, soy Maximilien Robespierre. Tal vez me recuerden por episodios históricos como la Revolución Francesa o la época del terror y las guillotinas. Deben saber que además de libertad, igualdad y fraternidad, la Revolución Francesa nos heredó los términos de izquierda y derecha que usamos en la política. Son solo cuentos. A ver, comience con la historia y le digo si le creo. 1789, en Francia, todos estábamos cansados de la ineptitud del rey Luis XVI y el pueblo se moría de hambre. ¡Nos morimos de hambre! Como la nobleza y el clero no nos hacían caso, los representantes del pueblo decidimos formar nuestra propia cámara y la nombramos Asamblea Nacional. Le decimos nacional porque representa a la nación. Eres brillante, Antoine. Gracias por aclararlo. Por nada, Rob. Pero, nada sería sencillo. Nos dimos cuenta que dentro de la propia asamblea había posturas y facciones encontradas, quienes eran más conservadores y normalmente se sentaban en el ala derecha. Necesitamos una constitución y asamblea democrática, pero hay que preservar la monarquía, el poder del rey. Y quienes eran más radicales y se sentaban en el ala izquierda. ¡Revolución total! ¡No más nobleza! ¡Hay que crear una república! ¡Al rey que le corten la cabeza! Yo era de este bando, por cierto. Al principio solo era una cuestión de lugares y asientos, pero con el tiempo se empezaron a usar los términos para hablar de ideologías políticas, con la derecha como sinónimo de posturas conservadoras y la izquierda asociada con ideas más radicales. ¡Orden y tradición! ¡Cambio y revolución! Y bueno, literal, el resto es historia. Muy bien, señor de la peluca felpada, me has convencido. ¿Qué es la economía? Muchas veces se asocia la economía solo con números, gráficos, cálculos y estadísticas. Pero su verdadero objeto de estudio son las personas y las decisiones que toman en procura de su bienestar. Por lo tanto, esta ciencia social estudia los medios que las personas utilizan para satisfacer sus necesidades mediante los recursos disponibles, que en general son limitados. La toma de decisiones abarca a personas, empresas y gobiernos. Todos ellos tienen que administrar ingresos, egresos, ahorro e inversión. Dos enfoques de la economía son la microeconomía y la macroeconomía. La microeconomía se dedica al estudio del comportamiento de los hogares y las empresas. Analiza las decisiones que toman en la administración de sus ingresos y gastos y la forma que interactúan entre sí y con los mercados. La macroeconomía se dedica al análisis de los fenómenos conjuntos de una sociedad, el país o el mundo. Mide y analiza la producción global y sus fluctuaciones, los vaivenes de los precios, el mercado laboral y el comercio internacional. Conocer y medir la realidad económica hace posible la toma de decisiones de los gobiernos, las empresas y las familias.
Los productos y servicios que se utilizan para satisfacer necesidades humanas, como la alimentación, vestido, vivienda y otras, se originan en 3 tipos de actividades económicas o sectores: el sector primario, secundario y terciario, y son las principales categorías de actividades económicas de un país. Las actividades económicas primarias son aquellas en donde se obtienen los recursos o materias primas directamente de la naturaleza y se desarrollan principalmente en áreas rurales, por ejemplo, la agricultura, ganadería, pesca, minería, explotación forestal, entre otras. Las actividades económicas secundarias son aquellas en las que se transforman las materias primas en productos. Estos productos pueden ser consumidos directamente o pueden ser utilizados para fabricar otros productos. Ejemplos de actividades secundarias son la industria y la construcción. Y las actividades económicas terciarias son aquellas encargadas de la distribución y comercialización de los productos elaborados por el sector secundario y la prestación de servicios para las personas, como transporte, salud, educación, turismo, comunicaciones, entretenimiento, servicios financieros, entre otros. A continuación te presentamos el siguiente ejemplo. La obtención de leche es una actividad ganadera y pertenece al sector primario. La transformación de la leche en distintos productos es una actividad económica secundaria. Y cuando estos productos se distribuyen y comercializan, estamos hablando de actividades económicas terciarias.